Ese es un test que se llama la desesperanza aprendida. Simplemente consistía en colocar generalmente un perro en una situación en la cual recibía una serie de estímulos que él no podía controlar. El animal no puede controlar los estímulos, por ejemplo, porque tenía esta pared acá y él no podía pasar de lado. Pero el día que ustedes quitaban la pared, él ya no hacía ninguna acción, digamos, proactiva de él mismo para defenderse de esos estímulos si, por ejemplo, fueran aversivos. O sea que él de alguna forma ya estaba, podríamos decir entre comillas, como resignado a la situación. O sea, un aprendizaje de unas estrategias de respuesta más o menos poco adaptativas, porque pues va a mantener siempre la estimulación. Y esa es la forma en que todavía hoy en día pensamos que se generan gran parte de las depresiones humanas. No las que son genéticas, que están vinculadas pues con otros mecanismos, por ejemplo, de transportadores de serotonina y otras cosas, pero sí, por ejemplo, aquellas que son reactivas frente a algunas cosas. El modelo se llama desesperanza aprendida y pues es muy curioso. Aquí simplemente un dato muy interesante y es que las hembras, bueno, ese no es el dato. El dato es que las hembras de esas especies no lo hacen, o sea que es una condición que es específicamente de los machos, o sea que eso hay una gran diferencia en relación con otras especies. Los primates, incluidos nosotros, tenemos más o menos una equivalencia igual en depresión y es un poco mayor en la mujer que en el hombre. Cuando la depresión se estudia como con este mecanismo fisiopatológico, o sea, con ese mecanismo de ingreso al cuadro, realmente responden mucho más los machos que las hembras en todas las demás especies. O sea que de alguna forma podríamos tratar de extrapolar esos datos, pero bueno, es solamente para dejar en cuenta lo que es un modelo de simulación, o sea, se simula todo completo la fisiopatología. Hay diferencias de uno y otro, hay pros y contras. Por ejemplo, si nosotros queremos probar, vamos a suponer el efecto básico de un fármaco en una situación rápida de laboratorio, pues preferiríamos hacer un modelo de prueba, generar la circunstancia y probar el fármaco para ver si funciona y ahí tratar de hacer la extrapolación ya a otras especies. Si queremos mirar básicamente cuál es el mecanismo molecular que está por detrás de algo, pues preferiríamos hacer modelos de simulación. O sea que uno tiene que decidir más o menos cuál modelo es el mejor para el caso que esté estudiando. En general, eso es lo que nos define entonces lo que es un modelo animal. Y la otra pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a utilizar modelos animales? Hay muchas razones. Una de las que más generalmente se habla es las restricciones éticas. Uno no puede normalmente trabajar cosas en modelos de animales humanos, sino que toca buscar animales no humanos, pero pues de alguna forma existen todo lo que se llaman los CICUAL. CICUALes son como los comités institucionales de uso y cuidado de los animales que se encargan de vigilar pues que no se hagan transgresiones, por ejemplo, en cosas como dolor y demás. Entonces siempre cada protocolo viene acompañado de una serie de consideraciones éticas y hay un comité de ética que delibera si se puede o no se puede hacer. Pero de cualquier forma, esas restricciones éticas son diferentes a las que, por ejemplo, se pueden hacer con poblaciones humanas. La otra que decía al comienzo, pues el control de variables. Normalmente en un experimento, en un laboratorio, uno tiene casi todo controlado. Hay pocas cosas que se escapan al control. Los resultados es otra cosa muy interesante. Uno puede normalmente generalizar de una especie a otra, pero a veces no. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta si sí o no, y por eso pues es una de las cosas que me define si utilizo o no utilizo, o sea, por qué utilizar un modelo animal, si yo puedo hacer la generalización o no de los resultados. Y otro que también hablamos un poquito esta mañana son los efectos farmacológicos secundarios. Si uno quiere, por ejemplo, estudiar el efecto de una droga sobre cierto síntoma y uno no sabe si ella puede tener otro efecto en otro sistema, pues uno no puede arriesgar, digamos, una población humana si no se ha estudiado perfectamente cómo es. En todo caso, uno siempre tiene que preguntarse esto, la relación costo-beneficio. O sea, ¿es mejor trabajar con grandes grupos de animales, por ejemplo, o trabajarlo directamente con humanos? ¿Vale la pena? Es decir, los datos que se obtienen de ahí realmente significan algo, pensando pues en la calidad de vida humana. Aquí hay una cosa muy interesante. Yo creo que todos ustedes cuando tienen dolor de cabeza toman aspirina, a no ser que tengan reacciones alérgicas a la aspirina. Y si no fuera por el estudio de modelos animales, pues no existiría como tal ni la aspirina ni nada. O sea que definitivamente un poquito es pensar en si el experimento o el trabajo que uno va a hacer en el modelo animal vale la pena, significa algo, va a mejorar la calidad de vida futura, entre ellas porque puede aumentar la expectativa de vida. Esto yo lo pongo aparte por lo siguiente, porque aumentar la expectativa de vida no siempre es lo mejor. En este momento, por ejemplo, tenemos expectativa altísima y ustedes ven la incidencia de Alzheimer como se ha disparado. Porque antiguamente no era que hubiera menos Alzheimer, la gente duraba menos, entonces se notaba menos el Alzheimer. Ahora duramos más, entonces se nos nota más. Y eso es de una serie de implicaciones muy interesantes. Eso ha dado un lugar a debates pues enormes sobre cosas que van desde el control poblacional hasta la eutanasia, en fin. Una de las cosas pues que me parece muy curiosa es esta fotografía. También una vez la encontré en una revista, es muy interesante. Una amiga mía la encontró en una revista. Más o menos dice que gracias al experimento animal ellos pueden protestar 23 años y medio más
y es un grupo pues que protesta en contra del estudio animal. Es más o menos la paradoja que se presenta y es exactamente así. Si no fuera por estudios en modelos animales, no habría la posibilidad de que nuestra expectativa de vida fuera tan grande. Entonces más o menos es como lo que pasa, y es una cosa a tener en cuenta porque eso implica calidad de vida. Nosotros veíamos acá, pues además de que está el aumento de la expectativa, está la calidad de vida. No siempre dejar algo vivo mucho tiempo significa mejorar la calidad, y hay un problema ético muy serio. Entonces el modelo animal puede ayudar, y pues uno tiene que ver más o menos hasta qué punto sí va a cumplir o va a responder satisfactoriamente estas 4 preguntas. Y la última cosa frente a los modelos es pues cuáles son los mejores modelos animales, qué es lo que se prefiere como modelo. Entonces aquí ya empezamos a mirar que lo primero es preguntar qué es lo que quiero modelar. ¿Quiero modelar una patología, o quiero modelar una condición normal, o quiero hacer un modelo farmacológico, o quiero modelar, por ejemplo, alguna condición especial genética? Hay muchísimos modelos genéticos. Entonces, para hacer breve la presentación, yo dividí algunos puntos que son los más importantes. Por ejemplo, el primero es esto: modelos específicos para estudiar ansiedad. Lo pongo solamente como ejemplo, algunos de estos ejemplos, porque son modelos que se utilizan a diario siempre en la investigación en neurociencia. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos esta mañana de la creación de fármacos, de neurocibernética, lo que sea, siempre ha partido de estos modelos. Existen muchísimos tipos de ansiedad. Generalmente cuando uno mira un manual diagnóstico de entidades clínicas en psiquiatría o en psicología, uno ve que existen varios tipos. Entonces los modelos animales, una de las características que tienen es que modelan un único aspecto. Entonces, por ejemplo, ansiedad decimos que es una cosa muy general. Una de las cosas que tiene la ansiedad, por ejemplo, es ansiedad generalizada. Otra a veces puede acompañar de ataque de pánico, en fin. Entonces son cosas que se pueden puntualizar. Los mejores modelos son los que son más reducidos, que es una cosa que es un poquito como en contra del sentido común. El mejor modelo que ustedes tienen para cualquier entidad es el que modele un solo aspecto de eso. El problema es que ese modelo solo sirve para eso y no se puede extrapolar como modelo universal de eso. Vamos a ver si lo miramos más en detalle así. Dentro de los modelos para mirar ansiedad existen todos estos. Esos son algunos, es una lista, hay más, pero son algunos de los que normalmente uno utiliza en un laboratorio de neurociencia. Casi todos estos que están acá son modelos que desarrollamos pues constantemente en mi laboratorio, para que ustedes más o menos vean cómo funciona. Entonces vamos a mirarlos, algunos de ellos. Por ejemplo, este es uno de ellos. Es lo que se llama una caja de claro oscuro. Las ratas son animales nocturnos, a ellos la luz no les gusta y tampoco les gustan los espacios abiertos. Una rata, si ustedes la dejan por ejemplo aquí en la mitad, ella rápidamente busca una pared y empieza a caminar por la pared, porque ella trata de buscar cómo defenderse del campo abierto. Ella se agarran los bigotes que tienen, se llaman vibrisas. Las vibrisas de ella siempre tienen que estar en contacto con algo para que ella se sienta segura, y cuanto menos luz haya mejor. Por eso ratas son de ese estilo. En esta caja en realidad tenemos un compartimento blanco, pintado de blanco, y uno negro, que por demás son exactamente iguales. Obvio aquí le pusimos una reja para verlo, pero esto viene con una tapa negra, de tal forma que es un lugar oscuro. Entonces simplemente la rata tiene que escoger si permanece en ese sector o en ese sector. Es un modelo de ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que nos sirve, por ejemplo, para mirar drogas que puedan quitar la ansiedad. Si a una rata de estas ustedes le dan cualquier droga que quite la ansiedad, a ella no le va a importar mucho pasearse por acá, va a estar más tranquila, de alguna forma podemos decirlo. Entonces es un modelo muy bonito, muy fácil para mirar si una droga tiene o no tiene potencial ansiolítico o ansiogénico, según el caso. Ansiogénico es cuando una droga induce la ansiedad. Hay drogas que lo que hacen es que la meten directamente acá y no dejan que salga. O sea que hay una serie de cosas que se pueden estudiar. Es un modelo muy sencillo, muy fácil, no tiene que hacer ningún tipo de aprendizaje, y pues muy, digamos, económico en investigación, por ejemplo en farmacología. Este es otro. Este es un modelo de sobresalto. En este modelo simplemente cada vez que suena la X, suena un sonido y la rata se asusta. Esa respuesta en que se queda así como parada se llama congelamiento. Entonces la rata está en su actividad normal, pero con el paso del tiempo ya deja de asustarse. Entonces, si nosotros vemos la diferencia que hay entre las primeras veces, se suena el sonido, ella se asusta muchísimo, hace congelamiento, pero con el paso del tiempo ya no le interesa, se acostumbra al estímulo. Si a una rata ustedes le hacen cualquier procedimiento que le aumente la ansiedad, la respuesta es muy grande. Hagan de cuenta la situación ustedes que estén por alguna razón asustados, por ejemplo, estuvieran en una situación en que casi los atracan y llegan a la universidad y están en un momento así y alguien por detrás les toca. Ustedes saltan muy muy fuerte. Ese sobresalto es lo que se trata de estudiar acá. De las drogas que quitan la ansiedad hace que el animal no se asuste tanto. Más o menos es como el parangón animal. Entonces es un modelo muy interesante para ver ansiedad también.
Este es característico, es un test que se llama el campo abierto. Hagan de cuenta, es una caja, no más, es muy económico también para trabajarlo. Y el suelo está dividido, en realidad esa división no se hace en el aparato, sino en el computador o en la pantalla del televisor cuando uno después registra. Simplemente los animales, como les decía, les da miedo estar expuestos en los lugares abiertos y en la luz, entonces van a estar siempre en las esquinas, en los bordes de la caja o en las esquinas. Lo único que uno hace es que uno cuenta cuánto tiempo del completo del experimento estuvo ahí alojada. Y pues obviamente si ustedes le dan drogas que le quiten la ansiedad, la rata pasea, camina, da vueltas por acá, no le importa mucho realmente estar expuesta. Y lo mismo pasa con otros procedimientos. Obviamente hay drogas que les inducen al contrario mucha ansiedad, entonces la rata directamente se queda y se queda todo el tiempo acá. Generalmente 5 minutos es lo que dura cada uno de estos. O sea que es un modelo también muy interesante para ver esto. Hay otros un poquito más exigentes para el animal. Esto es lo que se llama un campo abierto con agujeros. Ustedes ven que hay 4 agujeros, pero los agujeros no están exactamente en la esquina, están un poquito en el centro. Las ratas son muy curiosas, igual que muchas especies, las ratas son muy curiosas y ellas siempre quieren saber qué hay debajo, qué hay detrás de los agujeros. Pero resulta que si está muy iluminado les da miedo, entonces no van a salir. Entonces es un modelo animal muy bonito para poder estudiar esos efectos de ansiedad. Aquí debajo hay unas fotoceldas. Cuando la rata se aventura y entra, más o menos es así. Este en realidad es uno para ratones, pero hagan de cuenta lo mismo. Simplemente mete la cabeza para mirar qué hay, oler en realidad qué hay abajo. Son animales pues muy olfativos, les gusta oler, entonces meten el hocico para mirar qué hay debajo. Debajo hay una fotocelda, como les digo, que es lo que cuenta pues cuántas veces pasa. Más o menos desde debajo se vería así. Es la forma en que se vería. El ratoncito entra y mira. Y pues aquí hay una fotocelda. Cada vez que entra e interrumpe el rayo uno cuenta entonces que entró una vez. Todas las drogas que son ansiolíticas hacen que la rata haga mucho de eso, porque no le da miedo. Entonces simplemente ella se aventura y explora. Entonces muestra su curiosidad, que es una cosa que en los otros que habíamos visto no se podía explorar muy claramente. Aquí se puede justamente porque es un test que mide la exploración espontánea. Entonces es un test muy bonito también para eso. Es el que se llama el laberinto en cruz elevado. Aquí hay 3 laberintos, 3 videos de laberinto. Esto es lo que pasa. Aquí nosotros marcamos el centro para que se viera, normalmente no está marcado. Esa es una rata en condiciones control, o sea, una rata normalmente hace esto. Eso se hace con una iluminación ambiental bastante grande, de tal forma que a la rata le da un poco de miedo, pero ustedes ven que de todas formas ella trata de salir, se extiende un poquito, examina,